nos acompaña la ex ministra de Trabajo y titular de la Secretaría de Asuntos de Trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, la doctora Maritza Hernández, la ex titular del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien y muy contenta de estar con ustedes aquí, un equipo que... Se nota que está muy bien. Sí, yo estoy bien porque a pesar de todo, a pesar de todas las situaciones y demás. A pesar de la confusión. Sí, que no se te ocurra otra vez. A pesar de todo, uno pues trata de estar en positivo, porque cuando tenemos la oportunidad de conocer mucha gente, de tratar, uno se convierte en un referente. Y si tú encima de todas las situaciones te comportas como con ese decaimiento, entonces tú le quitas a los demás el impulso de mantenerse y saber que todo pasará, como pasará todo. O sea, esto tiene que pasar. Mire, pero antes de que esto pase, vamos a analizar, a conocer su opinión sobre la reforma al Código Laboral que presentó el actual ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, en la semanal. Ya son conocidos los detalles, ¿verdad? Sé que usted conoce los detalles y nos gustaría en términos generales conocer cuál es su opinión. Mira, realmente ese proyecto de modificación del Código de Trabajo de la República Dominicana, más que hacer una verdadera modificación en lo que conviene a la sociedad dominicana, es un interés de permanecer en un movimiento que ha sido llevado por el empresariado dominicano principalmente y no se ha detenido a ver que muchas de las cosas que se están planteando ahí como algo innovador y todo lo demás, no es una manera de disfrazar para que los legisladores, cuando abran ese abanico, vayan detrás de la cesantía. Porque sabemos que ese es el punto. Okay. Y lo voy a explicar de esa manera que ustedes puedan, pero y eso los no amigos eso televidentes. No se planteó. Pero no, una cosa es que no se plantea y otra cosa es lo que se haga. Cuando se abre la discusión. Pero vamos a comenzar con su opinión sobre los puntos planteados. Por ejemplo, el incremento de la licencia de paternidad, sobre el incremento de un día más de las vacaciones, sobre esos puntos que se alcanzaron, y luego vamos con la cesantía. Todo iba. Lo que pasa es que cuando estoy haciendo la introducción te estoy diciendo del peligro que hay y lo he dicho siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, cuando me plantean el tema de la maternidad, no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque está contenido en el convenio 189 de la OIT, que al ser un convenio ratificado por el país y del cual tiene la incidencia que es sobre un derecho fundamental como el derecho del trabajo, se convierte en un convenio que va a la misma nivel que la Constitución de la República. Entonces, eso solo habría que transcribir detrás el convenio como se hace con todos los convenios que hemos ratificado. Cuando hablamos del tema de la paternidad, de la licencia, que 4 días, que 2, que todo lo demás, eso está contenido también en el 156 de la OIT, que fue ratificado y que da unos espacios y que los países pueden tener la oportunidad de ver entre un número y otro cuál se decide. Y eso, si se transcribe ahí y se hace una resolución planteado bajo un convenio ya ratificado, no hay ningún problema, porque todos los ministros hemos hecho resoluciones para adecuar el código a lo que son los nuevos tiempos y las leyes. Entonces, cuando te ves y ves que hay otro punto que relacionado con el 183 de la maternidad, que fue ratificado en junio del 2015, y que fue puesto en vigencia a partir del 17, que se aumenta 2 semanas, también está ahí, se ha puesto en práctica. O sea que ahí no hay nada nuevo. Cuando te planteas, por ejemplo, los pisos de protección, que son el 102, esos 3 convenios fueron ratificados desde el 2013 hasta el junio del 2016. Lo que significa que tampoco se ha ratificado nada nuevo. Bueno, el 156 que se había trabajado y se hizo antes de. Entonces, ¿qué significa esto? Que vuelvo y lo pongo en la mesa, porque ustedes que son jóvenes y están preocupados por las situaciones, quiero que estén vigilantes
ante cualquier intento cuando se abre el tema de la discusión, porque sabemos que la Cámara, cuando te pueden mandar un anteproyecto, pero los legisladores son libres de hacer lo que tengan que hacer. Y sabemos que el interés de ir en la semanal a publicar todo esto con tanta algarabía, te dice a ti que hay un compromiso de querer modificar en cuanto a la cesantía, ahora que no se atreven a ponerlo ahí porque saben que se puede presentar una situación. Y yo le voy a dejar en la reserva, como digo, me reservo lo que pudiera hacer, pero mi temor es ese, y lo digo con toda claridad. Si sucede el proyecto desde que se ha sometido, yo prácticamente me voy a mudar en el Congreso Nacional para estar vigilante. Señora Maritza, el Partido de la Liberación Dominicana siempre se caracterizó por plantear sus propuestas sobre los problemas nacionales. No sé si eso continúa de una manera tan estricta, pero quisiéramos saber de parte de usted, que es la secretaria en estos asuntos, si ha habido una propuesta del PLD para el Código Laboral y su reforma. O sea, ¿qué contrapropuesta hace como partido de oposición el PLD a lo que plantea el gobierno? Mira, es que el gobierno no está planteando nada nuevo dentro de lo que se ha hecho en la evaluación, porque recuerda que cuando fui ministro de Trabajo evaluamos no solo ese articulado, los 200 y algo, no 355 artículos que había que modificar y adecuar, porque si tú te pones a ver, yo te preguntaría, ¿y dónde se quedó la reclasificación de las empresas? ¿Dónde está? Que ese sí es un punto en donde las empresas micro tienen un salario casi igual que tienen las medianas y las pequeñas y las grandes. Y que en este país, en la reclasificación, que ahí sí debería ir, lo que pasa es que no conviene, la mayoría de las empresas grandes aparecen como empresas de responsabilidad limitada, teniendo más de 10, 15, 20 y 50 y hasta 300 empleados. Eso sí es engañar al fisco. ¿Y quiénes son los que están detrás de todo eso? Eso no sale. No. Lo que sí hay que quitar un día más al tema del espacio en donde el papá puede quedarse con la mamá. Hay que ir limitando lo que son las garantías de los trabajadores. Eso sí, y sus beneficios. Pero lo que hace aquí en el statu quo, ahí sí hay que protegerlo. Entonces eso sí habría que tomarlo en cuenta. Por eso, hasta que ellos no depositen, ¿por qué no lo han depositado? Yo estoy esperando que lo depositen porque yo lo tengo ya, el que ellos tienen. Y tengo también los 300 y tantos que se hizo. Y ellos entonces anuncian una cosa, ¿y cuándo que lo depositan? Bueno. Porque se supone que si tú lo anuncias, ya tú... Es porque ya tú lo vas a presentar. Pero recuerden que el proyecto que tienen es una tercera parte del que se había estado planteando. Y ahí entran entonces también el trabajo a distancia, el quédate en casa, el teletrabajo, porque eso sí es importante que se haga. Y recuerden que en muchos casos no hay que tocar el código para nada de eso. ¿Por qué? Porque algo que se da en cuanto al ministro de Trabajo, los ministros de Trabajo, cuando digo ministro me refiero a hombre o mujer, es que las resoluciones que salen siempre y cuando sean producto de un convenio, tienen ya garantía de que son vistos como el cumplimiento de la ley y no tienen que ir al Congreso. Sí. Siempre y cuando sean producto de esto y se adecúan y se colocan detrás y son de cumplimiento nacional. O sea que ahí no hay que... Sí, Marisa, no quedó claro el tema de... Hablabas que te llevaría al Congreso por la cesantía. ¿Qué sospechas tú que se puede hacer o que van a hacer con ese tema? Mira, el importante es que aunque se saca, está en el artículo, creo que en el artículo 68 solo colocan de que no hay responsabilidad para la empresa, y ahí te colocan el mismo artículo y te ponen nada más el acápite F, que está contemplado en la ley 4108, que es el tema relativo a cuando las personas pasan a pensión. Eso está claro en las otras leyes que están y que el código las recoge en su momento. Entonces, pero el 79 y 80, que es el tema del desahucio, el tema de la cesantía, ahí no lo tocan, pero sabes que aunque no esté, vuelvo y te repito, cuando algo se abre y se pone en la discusión, ¿qué hacen? Aquí los diputados hacen cada quien lo que quiere, ¿sí o no? Cuando está ahí. Entonces, ¿tú
crees que el dinero que pase por ahí, el barril, el hombre del maletín no va a pasar cuando se abre ese código para aplicar lo que es la cesantía? Llevársela a deporte y borrazo. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es que hay que irla desmontando y que a 5 años y que una serie de cosas, negando derechos que al final de cuentas, vuelvo y te digo que con la reclasificación de las empresas no hay miedo con las pequeñas y medianas empresas. ¿Sabes por qué? Porque esas son las que generan empleos. Esas son las que mayoritariamente generan empleo y que están disfrazadas de ser empresas pequeñas siendo grandes. Entonces, las que son pymes, que son un empleado, 2 y familiares, están hasta aquí. Y por eso que es la informalidad tan grande. Por ahí va el asunto. Por ahí mismo iba yo, para que, a ver, doctora Maritza, si nos ayuda. Porque he escuchado a algunos empresarios arguir de que el hecho de que se mantengan instrumentos como la cesantía, que estoy de acuerdo, son conquistas de nuestros trabajadores, que bastante años de lucha han costado, valga la redundancia, pero que esto eleva los costes laborales y esto inflexibiliza el empleo, por lo tanto, coadyuva a un mayor nivel de informalidad. Se sigue una lógica que uno hasta la escucha someramente y puede darle aquiescencia. La narrativa. Entonces, sí. La narrativa. Es una narrativa. Sí. Entonces me gustaría que aquí nos aclare, porque cualquier amigo o amiga que nos está escuchando dice, bueno, pero mira, tiene sentido. Si le retiramos estos costos y hacemos más flexible el trabajo, pudiéramos reducir el desempleo e incentivar un mayor nivel de formalidad. Mire, y para agregarle a tu pregunta, eso lo quieren sustituir en muchos casos por un seguro de desempleo. Gracias, sí. Exacto, Ese que como es el tema. ese como la Pero que el contrapropuesta. problema del seguro de desempleo está en que quieren nada más contar, por ejemplo, 1 o 2 años. O sea, que vamos a suponer como que lo que te Sí. deja el seguro es como si tú hubieses trabajado el aumento ponerle de un ese límite, porcentaje, ponerle un exacto, techo. de 2 años. Aquí hay dos preguntas que son de importancia analizar y es lo siguiente. Mira, el hecho de la narrativa de decir que por el tema de la cesantía es que no hay tantos empleos, por un lado, y por el otro, que la carga laboral es muy alta sobre el tema del empresariado y que por eso no genera tantos empleos. Y una serie de argumentos más que cuando tú analizas detenidamente cómo se mueve la economía, te das cuenta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el dinero que recibe el trabajador, ¿qué hace? Compra bienes y servicios. ¿Y qué hace ese dinero? Vuelve nuevamente y entra al mercado, se mueve, se dinamiza la economía y al final, entonces, ¿qué hace? Mejor genera impuestos para el Estado. O sea, que es una narrativa que se le desmonta con una economía que no sea una economía propiamente neoliberal. Porque ese es el planteamiento de una economía neoliberal totalmente, en donde el trabajador es visto como una cosa, como un material cualquiera que se usa y se desecha y que no la carga de verdad el pasivo, ¿a quién le va a quedar? Al Estado de personas enfermas sin ningún tipo de protección y entonces ahí vamos en donde realmente está pasando que es lo que ha generado que tenemos obligatoriamente que volver a pensar en una economía mixta, en donde el Estado no pierda, no sea tan pequeño, en donde no pierda tanto como el nuestro, que no genera, no está en los medios de producción, no tiene nada, y obligado se ha convertido en una coladora. Y cada vez más pequeño con estos fideicomisos, cada vez más pequeño, una coladora, ¿qué es lo que queda? La borra y el sucio. Ay, Dios mío. Es lo que queda, la borra y el sucio. O sea, la gente no tiene garantías sociales. Y ahí está. Pero eso es otra discusión, es otro tema para evaluar. Entonces, la pregunta que me hiciste del salario por desempleo, eso es la deshabilitación. Tenemos una economía con capacidad de deshabilitar personas y pagarle con la seguridad social y todo el dinero de la banca, manejado por la banca. Miren, señores, no tenemos seguridad social tampoco. ¿Por qué? Porque la banca es la que maneja el dinero de los trabajadores. Con eso que ustedes ven, que los constructores tienen préstamos tan baratos. Por eso es el crecimiento tan grande que se habla y que habla con tanta bonanza el gobernador del Banco Central. Pero ese es el dinero de los trabajadores que se está prestando y los trabajadores entonces nadie le dice que su dinero puede ir a buscarlo y mucho menos cuando se le muere a alguien, sino que se queda ahí. Y hay una serie de cosas porque la banca es la que maneja tu dinero. O sea, es una seguridad social que se hizo precisamente para, entonces a eso si nadie le quiere entrar.
Entonces, ellos que tienen tanto deseo de hacer cosas, yo quiero que le entreguen el tema de la seguridad social y las ARS pasen a ser todas del Estado, entonces. Si de verdaderamente quieren garantizar cosas. O sea, yo estoy diciendo aquí cosas muy duras, pero... ¿Y usted está de acuerdo con que se utilizan para hacer bonos de empresas Exacto. que están en quiebra? esos fondos de pensiones para precisamente en el mercado de valores? ¿Usted entiende que tienen que utilizarse? ¿Cuál es su visión al respecto? Mira, con relación al tema de que cómo se maneje, el Estado tiene que tener claro cómo va a decidir cómo sería lo mejor que la rentabilidad sea importante y que se pueda ir, la pensión se pueda ir haciendo verdaderamente cada 2 años de acuerdo al PBI, como fue que se hizo y se conformó en la Seguridad Social cuando yo estuve. Entonces, otra cosa que es que el dinero que se generaba de ahí, lo que se entendía era que tenía que estar primero en el Banco Central, porque el Banco Central no puede quebrar, y el banco que pertenece al Estado. No el Banco puede de quebrar. Reserva. Exacto, el Banco de Reserva. Se le puso, y mucha gente se lo encontró malo, pero es que el Estado no quiebra. Es que Entonces, si quiebra el Estado, quiebra el país. exacto. Entonces, ese fue el planteamiento y mucha gente no le gustaba cuando yo estaba presidente del Consejo de la Seguridad Social, porque haber leído y haber visto tantas cosas en relación a las discusiones en la OIT, como me tuvo la oportunidad de estar y de visitar y saber cómo se mueven los mercados, me doy cuenta que había que garantizar el dinero de los trabajadores. Entonces, hay un secreto por ahí que han hecho y que todavía no sé la cantidad, la ando buscando, a ver si alguien me lo dice, la cantidad de dinero que de ese dinero que de los riesgos laborales, que son bastante, cuando yo estaba habían 18,000 millones, y nunca se sacó un dinero de ahí para pasarle al Estado ni para que manejara, pero yo sé que lo han estado tomando en silencio, porque a veces esta gente hay que felicitarlo porque son número uno distrayendo para hacer diabluras. ¿Cómo así? Sí, distrayendo al pueblo con cosas para hacer diabluras. A entrar cosas por debajo y la gente está tan entretenida. Ahora con el tema del avión de Maduro, es todo tema del avión de Maduro, pero ¿qué se está cosiendo por ahí? ¿Qué habrán estado firmando? Como el 28 de agosto que firmaron el tema de... firmaron el tema de dar actas de nacimiento tardía a todo el que ha nacido aquí y sin averiguar muchas cosas. Con UNICEF. Entonces, señores, abran el ojo ustedes que son comunicadores para que no nos agarren asando batata. Mire, el tema haitiano ha estado muy latente en estos días y precisamente con esto de una reforma al Código Laboral viene el tema, el famoso 80-20. Así es. El Estado a través de esta nueva reforma quiere implementar mecanismos para afianzar esto, buscando la nacionalización del trabajo. ¿Y cómo vamos a nacionalizar el trabajo cuando pasamos por una construcción y no es un 80-20, es un 90-10, pero al revés? Sí. Bueno, ahí hay un tema. Mira, cuando tú te refieres a la nacionalización del trabajo, no es precisamente el hecho de que el 80% sean de trabajadores dominicanos y el 20% extranjeros. No. Cuando hablamos de la nacionalización, hacer un aclarando nada más, cuando hablamos de la nacionalización del trabajo, nos estamos refiriendo a que cualquier extranjero, no importa su estatus, tiene el derecho de que sean garantizados sus temas laborales. ¿Qué significa esto? Que si tú contratas a un indocumentado, no porque sea indocumentado, tú le tienes que negar de pagar su salario y si lo despide, pagarle sus prestaciones. Eso cuando habla de la nacionalización. Pero el 80-20 se refiere entonces a otro capítulo. No, te lo estoy aclarando en cuanto a lo que dice el código y lo que es la interpretación de la ley. Pero cuando te refieres al 80-20 es precisamente que no debe haber más de un 20% de extranjeros en una empresa dominicana, sino que sea así. Ahora bien, nosotros hace un tiempo... creo que a partir de los años 90, a partir del 90, 2000, que fue cuando realmente empezó el tema del motoconcho, que vino a sustituir al hombre del trabajo del campo, claro, al echadía. Vendían las vacas para comprar motores. Exacto, al echadía y al jornalero. Entonces, ese cambio en donde también cuando los países empiezan a abrirse, y fue lo que sucedió a partir del 90, cuando se abre el mercado, y empiezan a traer muchos motores, muchos vehículos, que cualquiera aquí tenía un vehículo. Antes no, tú te pasabas en la 27 y te podía costar en Navidad y no pasaba un carro. Entonces, sí, es la verdad. Entonces, a partir del 96 que se abre el mercado y empiezan a venir empresas extranjeras a la República Dominicana, una cantidad desorbitante de call center, que eso usted no lo ha mencionado aquí,
que están y que las empresas más importantes tienen call center aquí. Tuve una casa que tuve muchos carros pequeños y motores y que llegan a la gente. Es un call center trancado ahí. Esos muchachos, 12, 16 horas, trabajando para una empresa extranjera. Y tú llamas a un sitio y oyes a alguien que te conteste y tú crees que el call center está hablando de Estados Unidos y es dominicano. Exacto. Entonces, todo eso, esa situación que está pasando en la República Dominicana con relación al tema del trabajo, lo que nos lleva a pensar es que ese 80-20 hay sectores que el dominicano ya no quiere hacerlo. Ok. Porque te lo digo, eso sí te lo digo con toda responsabilidad, independientemente de lo que eso asuma decir esa verdad. Cuando estuve como al frente del Ministerio de Trabajo, fueron un sindicato a hablarme de la situación del 80-20. Entonces yo hice un levantamiento y pasé a invitar públicamente a través de www.empleateya.do, que ustedes saben que es algo que trabajé desde que inició ese proceso, y llamando a la gente que quería ser contratado para pasárselo a Coprovi, que era la Asociación de Constructores, porque lo habíamos parado con el hecho de que los inspectores iban a ver cómo estaban manejándose todo eso y sobre todo la seguridad de esos trabajadores. Y ahí que nos damos cuenta que era casi el % muy alto. Apenas el capataz, o sea, la persona que estaba dirigiendo la obra, el maestro, era dominicano. Después todo lo contrario. Y como había ido a través de ese momento una persona que ahora no defiende ni sale a decir nada, que fue Vinicito Castillo, se presentó a mi oficina con unas personas hablando de que yo tenía que hacer valer el 80-20. Pero el vetuteando de la patria. Ah, sí, pero cuando le conviene. Entonces, vamos. ¿Qué pasa? Claro, entonces ahora nada está mal. Entonces, por eso está bien. Entonces, de su parte. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo convoqué a que todo el que quería ser varillero y demás, porque hay unos precios que están estipulados y además nunca se lleva a cabo ese precio. Siempre los constructores a veces pagan en demás porque hay una competencia fuerte entre quien tiene un mejor varillero, porque de eso depende la estructura del edificio. Un buen varillero que sepa, que maneje todo eso. O sea, hay que estar claro. Entonces, ahí está la competencia. Y nadie quería ir a trabajar ni a pegar blog, ni mucho menos de eso. Entonces, y es igual que la agricultura. En la agricultura nadie quiere. La gente no quiere echar día, la gente no quiere hacer eso. Entonces, hay un sector económico que tiene su baja en el momento. Ahora bien, el Estado tiene que tener control sobre eso. Tiene que tener control sobre eso. Porque la idea es saber quién está en mi país, bajo qué condición está y qué está haciendo aquí. ¿Y por qué tiempo? Porque el tema es que el empresario lo quiere contratar, pero no se hace responsable de lo que pase ahí. Mire, y ahí está el problema. Perdona, Ernesto, sí. Y es la pregunta de política para... no, vamos a entrar en la política. No sé si nuestros compañeros tienen... Sí, yo tengo algo de laboral, antes de que pasemos a política. Hay mucho laboral, eso es mucho. Cuéntenos, usted que nos está hablando del tema de los call centers, de la situación de la agricultura, de la situación del sector construcción, ¿cómo realmente está la calidad del empleo para los dominicanos y si estas ferias de empleos que organiza el Ministerio de Trabajo realmente están surtiendo algún efecto positivo? Mira, la feria de empleo siempre ha surtido un efecto positivo porque eso era un tema que se manejó y que por suerte se ha continuado haciendo. Son aquellas empresas que creen en el departamento de inserción laboral que hay, en donde hay psicólogos y demás, que trabajan en el tema y que las personas se eligen de acuerdo a la posición que van a ocupar. Ese fue un trabajo que se hizo con mucha seriedad cuando yo entré en el 2004. Ahí no había departamento y se partió, recuerdo como ahora, un empleo de 26,000 pesos para hacer el que iba a trabajar con la parte del empleo como tal, que iba a analizar todo esto y quien iba a hablar con las empresas para que confiaran en el Ministerio de Trabajo. Mira hasta dónde llegó. Y ya es un departamento, un gran departamento. Entonces, la jornada de empleo se puso precisamente dándole la oportunidad a las empresas de que tuvieran un buen desempeño y que la gente pudiera ser evaluada, porque muchas veces la gente no consigue el empleo porque hace mal su currículo. Okay. Dice que sabe de todo, se le da una orientación de cuál es su fuerte. En la intervención se le dice, se le pregunta a los analistas, lo escuchan y le dicen que entonces hablando con él, aunque tú tengas 7 cursos, hay uno que es tu fuerte, que es donde está la pasión.
Y ahí que el empleado da lo mejor. Y con estas orientaciones, y perdón que la interrumpa, ¿se han logrado restablecer los empleos perdidos con la pandemia, como se ha mencionado, o no? No creo. Oye, porque en donde ha subido mucho es en la nómina pública, el empleo. Y como se registra todo ahí sí está fuerte. Sí. Entonces, pero no el empleo privado. Porque si tú te pones a ver entonces, ¿por qué el recaudo de la seguridad social es tan pobre? Sí. Porque ahí se ve de una vez, eso indirectamente, mira, eso es algo que es directamente proporcional, como dicen. Sí, Maritza. A mayor empleo, mayor cobertura. La renuncia de Marino Collante, del PLD, como candidato a senador de Santiago, trajo una controversia pública entre Amarante Barret elogiando a Marino y la decisión, etcétera. Entonces, una respuesta de Antonio Peña Mirabal, el ministro de Educación, aprovechando esa situación para que Marisa nos diga cuál es su visión sobre el PLD, si entiende que este proceso de renovación ¿es justo que Danilo Medina permanezca o que sea sustituido por otro miembro de la presidencia? Mira, esa es una pregunta interesante para la República Dominicana. Y te voy a decir por qué. Para la República Dominicana, para el partido también, pero más a la República Dominicana. Porque en la memoria del pueblo dominicano está los gobiernos que hizo el PLD y la estabilidad económica que había. Independientemente de amenazas de guerra, de COVID, todo, porque se quedó todo planteado, el quédate en casa, todo eso estaba hecho y se hizo incluso la revisión, generar a través de tu teléfono unos salarios, ya estaba hecho, porque se hizo cuando yo estaba ministro de Trabajo. Ahora se puso en ejecución después que yo salí, en 2016. O sea que ahí no hubo nada nuevo bajo la sombra del Altísimo que se haya hecho, sino siempre se traen cosas que ya se han hecho, se llaman como nuevas. Y como la gente no anda mirando hacia atrás, se lo olvida, entonces aparece. Entonces, mira, el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido en estos momentos un tema que se dio, y lo voy a analizar aquí rápidamente porque el tiempo es importante para los medios. Y es que esa división que ocurrió en el 2019 fue una división, como decíamos, de forma, pero en el fondo los PLDistas, aunque estén allá con un verde oscuro, no sé qué color es el verde que tienen, al final sienten casi por la parte morada. Y mucha gente no ve mucha diferencia. Y muchos compañeros, sin que me lo digan, yo sé, que cuando vieron encuestas y aparecieron el tema de que el candidato de la Fuerza del Pueblo estaba por encima del candidato nuestro, porque es normal, había sido presidente 3 veces, señores, y eso la gente en un país presidencialista como el nuestro, eso pesa. Si no, pregunten por qué la gente eligió a Balaguer en el 86 ya después de un hombre enfermo. Y eso no aplicaría de nuevo. Entonces sí. Espera, vean entonces, ¿qué pasa? Lo que te quiero decir con esto es que este es un país presidencialista que no ve y no entiende, y habla de renovación, pero de la boca para afuera. Porque si verdaderamente había que buscar una renovación, tenía que ser entonces Abel. ¿Saben por qué? Porque él es más joven de los candidatos que estaba propiciando. Entonces, no hablen de renovación, hablen de renovación de ideas. Debemos hablar de renovación de ideas, no de personas. Entonces, eso de renovación de ideas. De ideas y no de personas, porque entonces este país que está anclado en lo que conoce, porque le proporciona seguridad, por eso mucha gente del PLD, sin que me lo digan, porque ellos no van a ser honestos y decirme, sí, Marisa, voté por Leonel, pensaron muchos que se iba a propiciar una segunda vuelta con Leonel, y fue un mal cálculo. Ahí estuvo el tema, por eso tenemos nosotros el 10%, pero ese 10% del 19 de mayo no es el de hoy, se lo digo yo a ustedes con toda la sinceridad. ¿Por qué Danilo debe quedarse al frente del Partido de la Liberación Dominicana? Señores, es como tú decir que en la Fuerza del Pueblo se vaya Leonel. Es como decir, antes de esa fecha, que el partido tenía que no contar con Juan Bosch porque ya tenía 70 y pico de años. Señores, miren, oigan lo que les voy a decir. Aunque se sienta mal en política, los liderazgos no se hacen de la noche a la mañana, ni porque yo venga aquí y plantee un tema y se convierta... No. Es un tema de que tú tienes que ir creando en las bases, la confianza. Y mucha gente sabe que independientemente, Danilo puede tener su falla como ser humano, como todo el mundo, como político, todo lo que tú quieras ver.
Pero en el PLD, dentro del PLD, es la única persona que tiene la capacidad de llamar a cualquier compañero y tratar de entrarlo en razón frente a alguna situación difícil. Ahora bien, que los compañeros... O sea, no hay más gente capacitada en el partido. Capacitada es una cosa. Y con la capacidad de liderazgo de que la gente lo escuche y se sienta, es otra. No me confundas una cosa con la otra. ¿Usted aspira también al político esta vez? Sí, porque candidato a presidente puede ser cualquiera del PLD. Ahora, el liderazgo dentro del partido, en este momento nadie se lo puede discutir a Danilo. Quieran decir o no. Ya yo sé de Amarice el tiempo de mi comentario. Caramba, así que eso es así. Se lo digo yo. Sí. Y sí, yo aspiro a ser miembro del comité político porque creo y he estado haciendo una propuesta que para mí es interesante y que va a ser a partir de, bueno, los voy a decir aquí por primera vez. Perdónenme mis compañeros del partido, que no debo, pero lo voy a decir. Bien, anúncialo. Producto de todas esas situaciones, de esos malos entendimientos que han hecho que dos hermanos peleen y se vaya todo el mundo y algunos se pongan irritables porque le quitaron un caramelo, porque no le dieron, porque no lo recibieron, porque no lo abrazaron, porque es Juan que Pedro. Todo ese tipo de cosas que hacen que la gente que uno quiere es que se siente el dolor cuando hay algo que pasa. Hemos planteado lo que es una parte innovadora, que es dentro del Partido de la Liberación Dominicana, la propuesta haya sido muy bien acogida, del diálogo y la concertación política como columna vertebral para manejar todos los temas del partido de arriba abajo. O sea, es una propuesta que he llevado porque la mediación en todos los aspectos me ha dado resultados. Después de haber conseguido más de 10 convenios colectivos económicos en las empresas más importantes de este país, que a partir de ahí usted no ve en guerra. Y después se planteó en la mesa el diálogo del Ministerio de Trabajo. Ahora todos los ministros van suaves. Ahora no hay ni Barrigol peleando, ni el otro, ni nadie, para mencionar un lugar. Bueno, muchas gracias a la doctora Maritza Hernández por haber estado compartiendo con nosotros durante esta entrevista. En otra próxima ocasión esperamos tenerla por aquí de regreso. Para hablar de todo. Así es.